Bien, seguimos acá en la columna nueva con este bloque. Ya está con nosotros en el living el doctor Pablo Tor, abogado laboralista. Muchas gracias, Pablo, por estar acá con nosotros. Y bueno, vamos a analizar un tema polémico y controvertido como es la reforma laboral que ya envió el Gobierno Nacional al Congreso para que se lo apruebe, ¿no es cierto? Buen día, Edgar. ¿Cómo Buen día. estás? Un gusto estar acá, como siempre, un gusto y un saludo muy grande a toda la audiencia. Así es. Un tema que la reforma laboral, un tema que estaba en todos lados, en los cafés, en los estudios, bueno, en las asociaciones profesionales y especialmente en los sindicatos, ¿no? Porque le va a afectar directamente a los trabajadores. Así es, esto ya hubo un presidente ya Mauricio Macri en su época de gobierno, intentó hacer de alguna manera una reforma laboral que fracasó, por supuesto, un proyecto que nunca se llevó a cabo. Vos sabés que con respecto a eso yo te tengo que mencionar que ya hubo casos anteriores, como por ejemplo en la época del gobierno de Raúl Alfonsín, la famosa ley Mucci, Claro. que fue que llevaba el nombre del que fue ministro de Trabajo en ese momento y que fracasó. Después vino de la Rúa, Fernando de la Rúa, que también tuvo la intención de presentar una reforma laboral que fue denunciada en su momento me acuerdo, por Hugo Moyano, el sindicato Sí, en su camionero, momento fue por Moyano. como la famosa ley Banelco, porque se coimeaba, dice en ese momento, con la tarjeta Banelco. Sí. Bueno, con Macri sería el tercer intento y este sería el cuarto. Así es. De los que están, desde que está la ley de contrato de trabajo para acá, sí, el cuarto intento de reforma laboral. Bueno, ¿sí? y siempre son los mismos objetivos. Los objetivos de cercenar derechos de los trabajadores. Claro, Y sobre todo de romper con el derecho del trabajo colectivo, ¿no? exactamente. Todo lo Eso, que son los poderes de los sindicatos, eso es lo que se reduce mucho y es lo que se busca ¿qué te eliminar. parece si vamos analizando los principales puntos de la reforma? Porque no vamos a tener tiempo de analizar todo, por No, supuesto. no, todo no, seguro. Pero, por ejemplo, anoche estuve hablando con varias personas del famoso banco de horas. Sí, ¿Qué es ese banco de horas? el banco de horas sería la posibilidad de acumular horas trabajadas para después compensarlas y no trabajar durante esas horas que uno tiene en una jornada. A ver, Por ejemplo, si una persona trabaja 12 horas por día, sí, o sea, bueno, tiene 4 horas que le sobran ahí. 4 horas que con la legislación actual se pagan como hora extraordinaria, como hora Como hora extra se extra, pagan claro. más. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasaría ahora con la nueva reforma? Esas 4 horas ya no se pagan como horas extra, sino que se acumulan en un banco de horas para después compensarlas con jornada normal. O sea, yo lo hago trabajar a 12 horas el día de hoy y mañana, en vez de que vaya a 8, va a 4. Compenso las 4 que lo hice trabajar de más ahora y así. El problema es que eso es muy discrecional. Claro. Y además tampoco hay un registro. O sea, ustedes imagínense que actualmente con la legislación actual tenemos empleadores, la gran mayoría diría yo, que no tienen los libros de registro en orden, con planillas de horario de ingreso y egreso. O sea, son detalles que por ahí a los empleadores se les pasa. Imagínense la cantidad de manipulación de horas que se pueden hacer con este tema. O sea, Claro. si fuera que todo el mundo tiene buena fe y ambas partes van a respetar sus obligaciones y sus derechos y los derechos del otro, no habría necesidad de crear una legislación. Pero lamentablemente, como vivimos en un mundo que no siempre es justo, nos vemos en la necesidad de darle al trabajador un cierto respaldo, que es lo que se le está sacando con este banco de horas. Claro. Se sacaría el pago de horas extraordinarias, por ejemplo. Se elimina el pago de horas extra. Exactamente. En realidad no es que se elimina técnicamente, sino que lo que se hace es darle la posibilidad al trabajador de que esas horas las compense. Por supuesto que el trabajador no tiene posibilidad de decidir de esto. El que va a decidir es el empleador. A ver si me quedó en claro. Yo trabajo 12 horas. Sí, Me quedan 4 horas de más. Esas exactamente. 4 horas que yo trabajé de más, no me las va a pagar la empresa como hora extra. Exactamente.
sino que esas horas yo las puedo compensar mañana. ¿Mañana o o cualquier otro día. Sí. O sea, en vez de ir a trabajar las 8 horas, trabajo 4 horas. Exactamente. Hay una cuestión muy puntual ahí que la ley lo hace en varios artículos, que es decir, siempre que el trabajador lo requiera o siempre que el trabajador lo solicite o siempre... Le estamos dando un poder al trabajador que no tiene. O sea, estamos disfrazando un poder que no existe. Claro. El trabajador no tiene la posibilidad de tomar esas decisiones. No tiene el poder, digamos. No tiene el poder. Porque no tiene el poder. Claro. Precisamente por eso es que el trabajador se aúna y se agrupa. Claro. Y hablando un poco de la agrupación o de las asociaciones sindicales que también se van a sentir afectados, ¿no? Absolutamente, sí. Claro, se van a sentir afectados, digamos, todas las organizaciones sindicales. Esa es la idea. La idea es el individualismo por encima de todo, claro, que es la filosofía de este gobierno, lamentablemente, y sucede lo siguiente. El trabajador por sí mismo, individualmente, no tiene poder de defender sus derechos, claro, no tiene la capacidad porque no ostenta un poder real. Claro. En cambio, el trabajador aunado o agrupado sí lo ostenta. Bueno, por si con respecto a este tema, tenemos una comunicación casualmente que se va a sumar a este debate, que estamos acá conversando con Pablo Tor, abogado laboralista de Salta. Lo tenemos en línea a Walter Brites, que es director de la radio FM Germán Abdala de Buenos Aires. Si me estás escuchando, Walter, muy buenos días. Muchas gracias y bienvenido a este living con el doctor Pablo Tor, abogado laboralista. Buen día, Edgar. Buen día. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Quiero saludar al doctor Pablo Tor, con el cual coincido totalmente con lo que está planteando, porque en definitiva lo que se busca con estos intentos que vienen desde el 83 a la fecha es acortar, quitarle el poder que tiene la negociación colectiva. Es el trasfondo. Después, dentro del juicio, las horas, son detalles. Podemos hasta conversarlo, no tengo problema. Si no me vas a pagar, dame compensatorio, sirve. A algunos les servirá. Hay modelos como por ejemplo el de la UOCRA, que tienen libreta de fondo de desempleo, como para conversar. Pero nosotros no estamos dispuestos a cualquier diálogo que haga la mejora. Pero por ejemplo nosotros los trabajadores estatales tenemos múltiples formas de contratación totalmente precarizados, planta transitoria, contrato PNUD, contrato por sector. Y en definitiva, puede llegar el caso como el mío, que me voy a jubilar con planta transitoria, porque nunca me dieron el acceso a la planta permanente. Esa es la gran discusión. Y cuando escuchaba al doctor Pablo Tor, entendí, coincidía totalmente en ese planteo, porque hoy la formalidad, tanto la formalidad como la informalidad, han logrado caminos de acuerdo. Si la gente está de acuerdo a trabajar así, no tengo ningún problema. Lo que sí tiene que quedar claro es que hay que terminar con la informalidad. ¿Por qué? Porque el cuentapropismo es un asedio a la recaudación del Estado. Todo el mecanismo solidario de la salud que se lleva a través de las obras sociales de las organizaciones sindicales va en mejoramiento de la realidad del trabajador. El trabajador no solo piensa en la cuestión salarial, el trabajador piensa en la salud, en los aportes jubilatorios, en el descanso, que me parece que en ningún lugar del mundo nadie discute esas cuestiones. Nosotros yo como responsable de un medio de comunicación que pertenece a un sindicato, bregamos por la formalización, por el pase a plata permanente, que haya una carrera administrativa. Nadie está hablando de eso hoy en la reforma laboral, porque además la reforma laboral apunta claramente a los sectores vamos a hablar, a los gremios de producción. Nosotros somos el Estado, pero en los gremios de producción no les gusta que camioneros, aceiteros, petroleros que tienen acceso a la producción que
que más divisas generan son los que mejores cobran. Y eso es una realidad. La bancaria parte con un salario básico de 1,5 millones de pesos y nosotros, un profesional, como en mi caso, con 20 años de antigüedad en este lugar, más antigüedad de otros trabajos, apenas regateo el 1.200.000. Entonces, hay una discusión que hay que dar respuesta. Y encima, cuando escuchaba los puntos y cuando estuve estudiando los puntos, en ningún caso habla del mejoramiento de la vida laboral del trabajador y de la trabajadora. Todos apuntan a que el empresario tenga más posibilidades de contrato como de despido. Bueno, Walter, justo le quería preguntar acá a Pablo, que casualmente el objetivo de esta reforma es atomizar al movimiento obrero, ¿verdad? Dividirlo. Sí, es uno de los objetivos. O sea, como bien dijiste vos, busca la negociación individual, exactamente, no colectiva. Exactamente, y con la negociación individual el trabajador y trabajadora pierde fuerza de poder respaldar sus derechos. O sea, las negociaciones colectivas existen precisamente porque el trabajador no tiene, los trabajadores en su conjunto, tratan de alguna manera de emparejar de esa manera la igualdad de condiciones con el empleador y de esa manera negociar, pero siendo un colectivo. Imagínense que siendo una persona que no tiene más que su fuerza de trabajo para poner a disposición, no tiene naturalmente una fuerza como para defender esos derechos. Pablo, ¿qué va a pasar con los sindicatos? Por ejemplo, viste que cada rama tiene un convenio colectivo de trabajo. Sí. Cada rama. ¿Qué va a pasar cuando eso se atomice totalmente? Diga, bueno, a partir del mes que viene, cada empresa va a negociar con sus trabajadores el sueldo, la escala salarial. Y naturalmente que va a haber muchísimas diferencias entre empresas, claro, obviamente. Y aparte, imaginémonos también, pongámonos un ratito del lado del empleador, del pequeño empleador. Claro. Naturalmente que el pequeño empleador no va a tener las mismas posibilidades de establecer o plantearle al trabajador o trabajadora determinadas condiciones que sí lo podría hacer un gran empleador. Por claro, ejemplo, ¿sí? Claro. Si yo tengo un almacén de barrio y en mi almacén trabaja una persona, naturalmente que yo puedo negociar medianamente, vamos a decirlo así, de igual a igual con la otra persona, porque somos dos. Ahora, una gran empresa, tratar de negociar con un trabajador, para esa gran empresa de 2.000, 3.000 empleados, ese trabajador es un número, claro, es totalmente dispensable. Entonces, estamos hablando de realmente romper con esa fuerza que tienen los trabajadores, y tenemos, para poder de alguna manera negociar nuestros derechos, ¿no? Y hacerlos valer. ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Le preguntaba a Walter, le estoy preguntando acá al doctor Pablo Tor, ¿qué van a hacer los sindicatos, los dirigentes sindicales frente a esto? ¿Qué deben hacer? Bueno, para empezar, todavía estamos esperando las pronunciaciones de la CGT, estamos esperando que... De la CTA. De la CTA, exactamente. Estamos de las grandes agrupaciones de trabajadores, estamos esperando cuál va a ser la respuesta y cuál va a ser el planteo frente a este atropello, porque es un verdadero atropello. Claro. ¿Cuál es tu postura, Walter, con respecto a lo que acaba de decir el doctor Pablo Tor? Mire, yo estoy justo en estos momentos en la CTA Nacional. La radio funciona acá en la sede de la CTA Nacional. La que conduce Hugo Yasky y Daniel Catalán. Sí. Yo coincido con el doctor, esto no va, nadie me puede coartar mi libertad de que yo siga afiliado a una organización y en tal sentido mi organización me respete, me respalde y me cuide judicialmente. Ahora yo le quería preguntar al doctor Pablo, acá entre uno de los puntos que propone el gobierno es que termine la conflictividad o la industria del juicio, ¿no? Sí. Y a mí me causa gracia, porque una ley no borra los antecedentes. Yo digo que va a haber más juicios, perdón, yo soy licenciado en comunicación, pero leo bastante. Pero yo lo que digo, si a mí me llegan a echar de manera intempestiva y que no corresponda, voy a ir a la justicia porque está lleno de precedentes donde hasta hace poquito se reconoció la cuestión laboral y la relación contractual con el Estado, ¿no? Sí, sí. Perdón, va a haber más conflictividad porque va a haber muchos más planteos judiciales, va a haber muchísimos planteos de inconstitucionalidad respecto de la nueva ley, ¿sí? Porque atenta claramente
con los artículos de la Constitución, el 14 bis, por ejemplo, para decir uno hacia grandes rasgos. Entonces, sí, va a haber muchos más planteos judiciales y todavía, el otro día lo decía en un medio de comunicación, estoy esperando que algún colega, algún comunicador, alguien del gobierno me explique en qué consiste la industria del juicio, porque nadie nos sabe explicar cuál sería la industria. Yo litigo hace 10 años y nunca he visto nada parecido a una industria. ¿Por qué se dice eso, la industria del juicio? ¿A qué se debe? Porque había una etiqueta que ha puesto industria del juicio. Eso surgió ya en la época de la dictadura. Claro. Surgió como, se probó, digamos, que había un acuerdo entre un determinado grupo de abogados y un juez. Y un funcionario judicial. Entonces, había pero una situación absolutamente irregular. Estamos hablando de una irregularidad manifiesta. O sea, estamos hablando de tráfico de influencia, prevaricato. Estamos hablando de un montón de delitos que se cometían ahí, cohechos, activo y pasivo, de todos lados. Entonces, el periodista le dijo al entrevistado en ese momento, esto es una industria de juicio. En ese caso puntual era así, porque se trataba de una serie de irregularidades e ilícitos cometidos para procurar el resultado de un juicio para un lado o para el otro. Estábamos hablando de una situación absolutamente ilegal e irregular en ese momento. De ahí quedó, porque sonaba interesante, el título industria del juicio. Pero la verdad es que no hay tal industria. El trabajador que hace un juicio laboral hoy en día pierde. Por el transcurso del tiempo y los intereses, pierde plata. Pablo, consejos para los trabajadores y especialmente para los dirigentes sindicales, que en este momento, no sé, están esperando algo o no sé qué están esperando para reaccionar ante esto. ¿Cuál sería de parte tuya, de vos como abogado laboralista, qué recomendarías a los trabajadores y a los delegados sindicales? Bueno, a los trabajadores, en realidad sería más para todos los trabajadores y trabajadoras. Número uno, tenemos derechos que han costado muchísima sangre conseguir y mucho trabajo. Entonces hay que evitar que ningún gobierno, no solamente el día de mañana puede venir un gobierno peronista o de la rama que sea, que atente contra los derechos de los trabajadores. No debemos permitir que esto suceda. Hay que manifestarse, hay que salir a la calle, hay que plantarse. Para los dirigentes sindicales, exactamente lo mismo. A ver, los trabajadores tienen que tener en la cabeza que nadie se salva solo. Si lo despiden al que me compra mercaderías a mí, yo pierdo de vender, entonces no existe la posibilidad de que alguien se salve solo. El individualismo para el trabajador no existe. Claro. Y a los sindicatos que se pongan los pantalones, porque realmente hacen falta y mucho. En estos momentos en los cuales se quiere avasallar con todos los derechos de trabajador y trabajadora, los sindicatos es cuando más tienen que estar. Tienen que reaccionar. Así es. No se pueden quedar así sentados tranquilamente. No, tiene que haber una reacción y una reacción contundente para mostrarle al gobierno que los derechos de los trabajadores se defienden y para eso están donde están. Walter, tu palabra final, tu mensaje final, acá estamos con el doctor Pablo Tor, te escucha. ¿Y cuál sería tu recomendación de parte tuya, de parte de como comunicador social y como dirigente de ATE? Yo le propongo, vamos a votar a Pablo. Yo lo voto a Pablo si se presenta candidato, no tengo ningún problema. No, primero invitarlo a que ambos quedan conectados con la radio Germán Dallas, tenemos un crecimiento importante. Pero mi recomendación para los compañeros y las compañeras, no nos olvidamos que en la historia rica del movimiento obrero, como dijo acertadamente Pablo, viene desde una lucha histórica, desde aquellos inmigrantes que trajeron las primeras ideas socialistas, anarquistas, comunistas, cuando se construye la primera CGT. Después nunca tuvimos una CGT, muy pocas veces una CGT unificada. Entonces, lo que nosotros tenemos que operar es contra la construcción del sentido común que hacen los medios del poder acerca de que nos construyen vagos, ñoquis, grasa militante y a nuestros dirigentes gordos, corruptos. Resulta que todos estos muchachos me hagan agua bendita. Ninguno de ellos tiene una causa nos endeudaron cientos de veces de Rivadavia hasta acá y ellos no pagan nada. Entonces, mi consejo es seguir teniendo fe en la organización sindical, la unidad de los trabajadores y las trabajadoras. Y por último, nuestros dirigentes será como mandó nuestra compañera Evita. Nosotros vamos a iniciar las luchas
con los dirigentes a la cabeza. Pero en su momento, esto no habla de muerte. Córranse, muchachos, no sirve para la etapa, para defender la etapa. Córranse, y ya ocurrió. Así es. Nosotros ya lo tuvimos con la Comisión Nacional de los 25, primer grupo de gremios que se movilizó para recuperar la democracia. La multipartidaria se sentaba a charlar con la dictadura, y nosotros el 30 de marzo, 2 días antes de Malvinas, yo tuve mi bautismo en la primera paleada que tuve en mi vida, en la Plaza de Mayo, donde llevaron preso a Gualtini, a Lorenzo Miguel y un montón de dirigentes, donde estaba Roberto García, grandes dirigentes. Y después de la diáspora del 2001, la primera organización que se puso de pie fue el movimiento obrero. Y en el 2015, cuando hoy lo cita Pablo, en el 2015, cuando había legisladores propios, compañeros míos que levantaban la mano y le votaban todo a Macri, fue el movimiento obrero el que se puso de pie, encabezando las luchas de resistencia contra el macrismo. Y ahora exactamente lo mismo. Entonces, no vengamos a poner la cortina de humo para como le decimos, por la galería, para que se hablen minutos y minutos de televisión, de radio y centímetros de papel. La burda excusa que tiene la reforma laboral esconde, entre otras cosas, la entrega de nuestro país. Coincido con Walter. Muchas gracias, Walter. Debilitamos la lucha. Estamos poniendo un punto más de entrega a nuestro país. Por eso, con esto termino. Los derechos conculcados en la Constitución del 14 bis no fueron modificados jamás en la historia. Y además, nosotros tenemos una ley que crea el modelo sindical argentino, que no lo tiene nadie. Muchas gracias, Walter. Walter Britti, director de Radio FM Germana Duala de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Walter. Seguramente nos vamos a encontrar en otro momento. Bueno, Pablo, un abrazo grande para Walter. Estar por allá. Un abrazo, Walter. Bueno, Pablo, por último, ya sería el cierre para que vos digas. Seguramente vamos a estar en otro momento. Sí, voy a invitarte, con mucho gusto. ya te comprometo para otro espacio para que podamos seguir, porque vamos a recibir consultas, reclamos de la gente, va a decir, ¿cómo no le preguntó otra cosa? ¿Cómo no le preguntó? Bueno, así que bueno, tu despedida, tu mensaje final. Más que nada el mensaje es para que abramos un poquito los ojos, todos y todas. Nadie se salva solo. Nos están intentando educar de que el individualismo es lo mejor que existe, y no es así. Es verdad. No es así, porque colectivamente hemos logrado tener derechos para todos y todas que realmente valen la pena tener y mantener. Entonces, a pensar en eso y a pelear un poquito por eso, ¿no? ¿Cómo te ve la gente que necesite consultarte? ¿Cómo te sigue a través de las redes sociales? ¿Cómo figura? Yo figuro como @tortpablo, así como mi apellido, ese es mi Instagram personal en las redes sociales, y si no, tenemos tortpablo, @tortpablo. @tortpablo, usted lo ubica a Pablo para hacer alguna consulta, o si quiere comunicar con él, directamente lo hace a través de esa red. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Edgar, un gusto como siempre. Bien.